Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de esta serie de One Military Camp. Seguimos por aquí por donde lo habíamos dejado, gente. Acabamos de crear ya las producciones para ser totalmente autosuficientes, ¿vale? De las materias primas, munición, combustible y demás. Y lo siguiente, ya estábamos empezando a entrenar gente en Tier 4, ¿vale? Las profesiones de Tier 4. Los objetivos que tengo para hoy, rellenar la base de baterías, ¿vale? Antidrones. Montar otro edificio de mantenimiento, que vamos un poquito justos en ese aspecto. Y investigar los almacenes de Tier 3, ¿vale? ¿Por qué quiero investigar los almacenes del Tier 3? Porque con Tier 3 podemos vender recursos, ¿vale? Los recursos que cuando llegue el almacén al máximo vamos a poder vender recursos. Y es otra fuente de ingresos ahí interesante, ¿vale? Así que vamos a ello, vamos a ver qué reclutas nuevos tenemos aquí. Medicina, también tiene heroico, ¿eh? Así que este va para soldado. Vamos a meter a soldado del tirón. A ver quién está entrenando. Pues precisión, por ejemplo. Este también tiene un rasgo para ir a soldado. Tenemos 11.000 de ingresos, vamos bastante bien. Diurno. A ver, profesiones. En principio están todos llenos, ¿no? ¿Verdad? Vale, pues esto lo vamos a dejar, lo vamos a rechazar, ¿vale? Vamos a rechazarlo por ahora. Vamos a ver si cobramos y montamos el siguiente edificio de mantenimiento. Vale, no veo nada extraño por aquí. Las baterías son bastante caras, gente. Creo que costaban unos 5.000. 5.400, ¿eh? Bastante pasta. A ver, misiones. Vamos a ver esta de la fiebre del agua. Consider it done, boss. Understood. All right. Bueno. Y esta. Joder, esta nos pide de todo, ¿no? Red Dunes Camp. Esta misión es clave para nuestros objetivos. Era uno de nuestros campamentos, pero ver qué consigue hacerse con él. Vale, todo lo que nos dijeron en el último capítulo. Hay un campamento por ahí abandonado. Este está descansando. Y estos también, vale. Vamos a intentar llevar a esta gente aquí, a ver. Consider it done, boss. Sure thing. All right. Roger that. A ver si sale bien. Vale, investigaciones disponibles. ¿Cuánto cuestan los almacenes? Nuestro almacén de aquí todavía lo tenemos que mejorar a nivel 2, ¿eh? Esto cuesta 3.000, ¿eh? Tremendo coste que tiene eso, ¿no? No sé si sería mejor, creo que va a ser mejor investigar esto primero, ¿vale? 3.500, porque es lo que nos cuesta prácticamente eso. Y después vamos a poder ir mucho más rápido. Tenemos otro soldado, porque este tiene liderazgo también. Y vamos a contratar del tirón. Y aquí tenemos un manitas, ¿eh? Vale, ya tenemos la pasta para nuestro edificio de mantenimiento. Podemos poner por aquí. Que es verdad que donde está toda la parte que más se usa es aquí. Pero bueno, igual estas casas, ¿veis? Esto también hay que repararlo, así que lo voy a poner aquí. Va, perfecto. De loco. Y casas también nos faltan, ¿no? Sí. Vamos a plantar otra residencia de estas. Por aquí. Tú vas a ser el primer de mantenimiento de esa zona. Vamos allá. Yes, sir. Vale, aquí hemos alcanzado el límite. Nos vamos a puntería. Sure thing. Yes, sir. Y este también a puntería. Understood. Bueno, tampoco tenemos los edificios de Tier 4, ¿eh? No tenemos estos edificios de aquí. Y nos lo están pidiendo ya en algunas misiones, ¿eh? Tal vez igual debería empezar por ahí porque ahorita ya van a empezar a terminar los soldados con sus objetivos. ¿Veis? Aquí este está bastante cerca. Mirad, ¿veis? Este quiere ascender y no tiene edificio de entrenamiento, así que vamos a hacer eso primero, gente. Yes, sir. Vamos a hacer eso primero. Me debería haber guardado un poquito de pasta, porque ahora estamos faltos. Misión en progreso, a ver si conseguimos un poquito de pasta. Vale, 7.000. El sargento se vuelve loco, ¿eh? Vale, vamos a ver. Esto, los comandos. Vamos a plantar aquí. Tranquilísimamente. Yes, sir. Vale, vamos a especializar a esta, nuestro primer comando. Yes, sir. Vale, y este quiere ser aviador. Vamos a ver, gente. Porque aquí tenemos... Estábamos convirtiendo gente que eran ya Tier 2 en Tier 4, ¿vale? Entonces, aviadores tenemos 2 y ninguno se está preparando para el siguiente tier. Así que vamos a empezar a hacerlo, ¿vale? A ver, con objetivos definidos. Tenemos 3 de las nieves, 2 comandos y 2 del desierto, ¿no?
Vale, pues vamos a ponerla... Consider it Vamos a done, ponerla a boss. comando, ¿no? Sure Entrena y thing. precisión. Y este que Yes, se quería sir. especializar, pues de uno, ¿vale? Lo Yes, especializamos. sir. Es que este tiene una experiencia del 46, bueno, una eficiencia del 46. Yes, sir. Entonces, mientras se va subiendo, podemos ir cambiando al otro de profesión, ¿vale? Y vamos a revisar también nuestros soldados, los que no tienen objetivo, ¿vale? Edificio de inteligencia, este sí que no tiene objetivo. Vamos a Copy ponerlo that, como boss. espía. Roger that. Yes, sir. Este también está aquí picando. Este no, este está entrenando, ¿vale? Consider it Piloto de done, boss. tanque y All fuerza. right. Yes, sir. Este está picando, este también, este también. Vale. Vale, vamos a ver nuestros nuevos reclutas. Algún manitas. Cuidado, ¿eh? Inteligencia mejor 25% más rápido. Tenemos otro de liderazgo, ¿eh? Me está saliendo mucha gente buena aquí, ¿eh? Yes, A ver, sir. a ti te vamos a poner como objetivo. Venga, un aviador más, por ejemplo. Yes, sir. Listo para especializarse, mirad. Ya tenemos aquí a uno de las nieves. Pero no tenemos el edificio todavía construido, ¿vale? Pero igual le puedo cambiar la especialización Yes, sir. y ya hacerlo comando. Copy that, boss. Sí, venga. Yes, sir. Lo hago comando y a uno de los que esté entrenando para comando, Yes, sir. a este por ejemplo, lo cambio a soldado de las nieves de estos, ¿vale? Y nuestros ingresos han bajado a 9000, ¿eh? O sea, se acabó el tema de reclutar gente, ¿eh? Vamos a ver cómo va nuestra popularidad. Aquí está bajando bastante. Esto nos trae gente manitas, ¿vale? Lo cual nos interesa que vengan ahora mismo. Así que vamos a bajar los ingresos. Mirad, estas misiones son fáciles. Podemos mandar a nuestros dos manquitos Consider it done, boss. tranquilamente Copy así. that, boss. A 92. Sobrados, ¿no? Vale, pues todavía no me pide el juego, yo creo, otro aeródromo, ¿eh? La misión completada con la misma, bastante rápido, además. Get ready for the next assignment. Vale, vamos a ver si podemos hacer ya esta de aquí del campamento. Tenemos uno de tanques todavía ahí descansando. Vale. Y esta. Sayonara, Yantin. Al fin nos vemos las caras, Yantin. Nos encontramos a las puertas de su palacio y gracias a nuestro éxito, las torretas de artillería están desactivadas. La poderosa fortaleza está sembrada de trampas explosivas, fosos con hipopótamos, antropófagos y tropas de élite. Lo veas, ¿no? Tiene de todo la señorita esta. Vale, pues vamos a esperar para hacer esta de Yantin a ver qué pasa con eso. La producción automática ya va bastante bien, ¿eh? Vamos a ver aquí. Consumido, generado, fijaos la cantidad de dinero que estamos aquí dejando de ganar, ¿eh? Porque los almacenes están a full. Qué mal, gente, no nos da la investigación para todo. Sure thing. Porque lo primero es ir teniendo soldados buenos. Vale, tenemos un nuevo piloto de tanques. Yes, sir. Y ya podemos construir la especialización en soldados del desierto, ¿vale? Así que del tirón. Vamos a construirlo por aquí. Igual aquí estamos ya yéndonos demasiado para acá. Que bueno, aquí está la parte de la medicina, la parte de la munición está un poco lejos, ¿no? Esto lo podría poner aquí igual, ¿eh? No me parece descabellado. Vamos a mover a este aquí. Y aprovechamos todo este espacio, gente. Vale, lo montamos aquí. Bastante cerca de la cocina, cerca de los suministros. Yes, sir. Otro comando. Vale, ya tenemos 3 comandos, ¿eh? Yes, sir. Yes, sir. Este ya llega a su objetivo. Roger that. Yes, sir. Y este hay que mandar la fuerza. Consider it done, boss. Espérate, ¿y hay gente que esté cerca ya de ser soldado del desierto? Este está bastante cerca. Este yo creo que también. Vale, lo decía por cambiar uno de los comandos, si no, vale. A ver si ya podemos hacer Copy esto. that, boss. Copy that, boss. Sure thing. Copy that, boss. Consider it done, boss. Okay. Bastante justo, ¿no? Bueno, le sacamos un 50% al final. Vamos a mandarlo.
Y si no funciona, pues nada, gente. Se vuelve a intentar. Lo bueno es que tampoco pierdes los soldados. Bueno, salvo que haya una catástrofe, la verdad. Puede pasar. Si os fijáis, la parte de la comida está muy lejos de aquí. Igual me hace falta también crear más caminos o separar un poco estos edificios. Cantinas y las camas y todo eso, separarlo. Que si no, el tema del ruido se vuelve ingestionable. ¿Cómo puedo hacer yo que pasen de aquí a allí? O también digo que no está yendo a comer. Aquí tenemos esto de la tensión, está un poco a tope. Preocupante. Que bueno, esto me gustaría mejorarlo también. Yes, sir. Vale, ya tenemos un soldado del desierto. Yes, sir. La comunicación, vamos a ver. Hemos superado todas las defensas iniciales, pero Yantin nos ha tendido una emboscada con sus tropas de élite. Hay francotiradores y nuestros reclutas no pueden avanzar. Hacer que los dos tanques disparen fuego de cobertura para que el resto del equipo pueda avanzar. Continuemos hacia adelante, es arriesgado, pero si logramos llegar, el enemigo no tendrá nada que hacer. Bueno, vamos a hacer fuego de cobertura, ¿no? Yes, sir. Un poquito tácticos también, ¿no? Químicos, venga. A ver qué tal sale esa misión. Voy a colocar alguna batería ya. Tenemos ahí una. Y yo colocaría otra. Tiene que tener acceso al camino, ¿eh? Voy a colocarla aquí. Que cubra toda esta zona. Y aquí otra nos cubre todo este centro. Me parece bien. A ver, por favor, rellenar esto. Los mantenimientos van súper lentos, ¿eh? Vamos a ver qué ha pasado con la misión, gente. Hemos visto un grupo de hipopótamos antropófagos cerca de la entrada del palacio. Los hemos asustado, provocando una estampida que ha sembrado el caos entre los enemigos. Hurra, hemos conseguido derrotar a Yantin de forma aplastante. Por fin ha caído esa tirana. Vale, pues no hemos cargado al primer comandante de Dragon, ¿no? Por desgracia, 2 miembros del pelotón han sido capturados. A pesar de todo, nos hemos asegurado una victoria clave. Bueno, hemos perdido a dos tíos, ¿eh? Explosivos y tanques. De tanque teníamos. Explosivos creo que no, ¿eh? Vale, ¿y no hay una cinemática o algo? Esperaba una cinemática, la verdad. Necesitamos a alguien aquí de experto en comunicaciones. Vamos a ver si tenemos gente para hacer esto. Tenemos un 90, 113, un 130. Understood. Understood. Pues no hace falta ni llevar a otro, ¿eh? Vale, pues vamos a especializar a cualquier paquetín. Alguien que esté entrenando inteligencia. Este, por ejemplo. Understood. Especializamos. Yes, sir. Y él se estaba formando en espía, creo, ¿verdad? Creo que sí. Understood. Vale. Pues vamos aquí a la misión. Sure thing. Consider it done, boss. Roger that. Veamos este que tiene más probabilidad de Roger éxito. that. Esto va a ser victoria aplastante, ¿eh? Vale, ya está el campamento, me interesa. Tenemos al otro de los tanques ahí fastidiado. Roger that. Y estos, a All ver. right. Consider it done, Vale, aquí ya podemos boss. mandar 2, ¿eh? Pues vamos a montar otro helipuerto entonces. Ya parece que 4800. Carete, ¿no? No lo voy a pegar mucho aquí por el ruido. Voy a poner aquí en una esquina. Con un huequito aquí para baterías o lo que haga falta. Aquí toda esta fila de atrás también la podría aprovechar, ¿vale? Estoy dando cuenta que está aquí un poco desaprovechada. Podemos poner a lo mejor ahí una cantina o algo así. Hace falta aquí un caminito a lo mejor que atraviese para que no tenga que dar toda la vuelta. Vale, pues vamos a hacer doble misión, ¿eh? All right. Okay. Estamos ya Sure thing. sobrados. Understood. Bueno, vamos a mandar a este que vamos sobrados en esta misión. La misión completada. Don't let this victory 7600 go to your pavos, head. perfecto. There's still work to be done. Yantin, hola, ¿qué ha pasado? Estoy algo aturdida. Se supone que estaba dirigiendo un ejército para detener una amenaza, pero lo veo todo borroso. ¡Achú! Vaya, la alergia otra vez. Yantin, ¿eres tú de verdad? Oh, Yantin Roosevelt, la de siempre. Experto en estrategia y análisis militar. Perdona, me estoy mareando un poco. Igual ella estaba también... Le habían comido el coco, ¿no? No entiendo nada. ¿Qué está pasando?
Permíteme que te lo explique, sargento. Mi plan ha salido a la perfección. Hey! ¿Plan? Igual esta es la mala. Yantin tenía un punto débil y decidí aprovecharlo. Me dejé capturar para dar un poco de su propia medicina. Hey! ¿Pero qué locura es esa? Has corrido mucho peligro. Sabía que Yantin controlaba una máquina para lavar cerebros, pero todavía no tenía claro cómo funcionaba. Cuando empezó la batalla aproveché la confusión para zafarme y atar a Yantin a la cámara. Oh! Pero ¿cómo narices has conseguido eso? Estabas rodeada de enemigos en territorio hostil, que yo sepa no tiene superpoderes. ¡Qué barbaridad! Soy la mejor espía del mundo, ¿recuerdas? 2 matones del 3 al cuarto y un pseudo líder no pueden conmigo. Eso y los datos tranquilizantes ocultos que llevo en el reloj. Seguramente eso haya sido más clave, ¿eh? Coser y cantar. Increíble, buen trabajo. Descubrí algo más. Yantin no era ella misma. ¿Cómo que no era ella misma? Pero si nos dio mucha guerra. Así es, sargento. He descubierto que Yantin estaba siendo controlada por Dragan a través de esta misma máquina. Vale, lo he dicho. He podido invertir la polaridad del rayo. Sí, que vuelva a ser ella, ¿no? Así que eso era lo que me pasaba. Por alguna razón sentía que debía hacer lo que estaba haciendo. Maldición, he hecho cosas terribles. Ya ha pasado, eres libre. Siento tanto lo que he hecho esta gente, tengo que hacer algo para repararlo. Esto no puede quedar así. No eras tú misma, no debes culparte. Además, hay una buena noticia. Gracias a la máquina podemos devolverle a toda la gente sus pensamientos, invirtiendo la polaridad del rayo. Hay esperanza. Qué alegría, dejadme que os ayude. Me aseguraré de que todos y cada uno de los ciudadanos recuperen su libre pensamiento. Contad conmigo. Vale, pues tenemos una nueva aliada, ¿no? Algún día me necesitáis, os ayudaré en todo lo posible. Ese maldito Dragan no se puede salir con la suya, tenéis que derrotarle. El resto de generales no os lo van a poner fácil, pero creo que podréis con ello. Confío en vosotros. Volvamos al campamento. Derrota a Yantin en el modo campaña, logro conseguido. Por fin en casa, qué alivio. Es una alegría tenerte de vuelta, Julie. Además vengo con una información que va a cambiarlo todo. Os dije algo cuando contactamos por primera vez, pero tras una larga investigación, por fin puedo confirmar mi descubrimiento. Sé dónde se encuentra Charlie Craig y Diana Biswistel. Los héroes de la resistencia, cuidado, ¿eh? Un momento, ¿estás segura? ¿Charlie y Diana están vivos? Así es, vivitos y coleando, los he encontrado. He contactado con algunos de nuestros espías y aliados repartidos por todo el país y por fin hemos dado con ellos, no hay duda. Qué gran noticia, buen trabajo. Haremos que se nos unan a nosotros cuanto antes. Con ellos nuestro equipo podremos derrotar a Dragan. Charlie y un pequeño grupo de soldados entrenados están ocultos como ratas del desierto. Se han dedicado a sabotear las infraestructuras de Dragan. Aunque no lo creas, gracias a él hemos tenido una oportunidad. Ayudar a frenar el avance de las tropas de Dragan en el sur. Eso explica por qué nuestro campamento pasó desapercibido. Así es, se lo debemos a Charlie. ¿Y qué hay de la general Diana? Hasta donde yo sé, había sido capturada y no hemos vuelto a tener contacto con ella. Ella es la mejor de nuestros generales. Es lo cierto, desgraciadamente está bajo la custodia de El Galdund, la mano derecha de Dragan. La tiene recluida en alguno de los territorios del noreste, en las tierras nevadas. El Galdund, mal asunto. Es muy astuta. No nos lo va a poner fácil. Pero primero tenemos que encontrar a Charlie. Si se une a nosotros, podemos idear un plan para liberar a Diana. Pongámonos en marcha hacia las tierras del desierto. Daremos con Charlie en un periquete. Un momento, sargento. Me temo que ahora vienen las malas noticias. El desierto es territorio de Berker Demir. El más cruel y sanguinario de todos los generales de Dragan. Dicen que somete a la gente a castigos absurdos y que es tan fanático que ha destruido ciudades enteras para mostrar su lealtad al líder. Está tramando algo gordo en las tierras del desierto. Sí, vamos a tener que enfrentarnos a él. Si conseguimos liberar a los 2 héroes de la resistencia, podremos enfrentarnos de tú a tú con Dragan, rumbo a las tierras del desierto. Y afianzarnos en un segundo campamento. Cuidado con eso, ¿eh? Esto empieza a ponerse interesante. Esta noche cenaremos en el desierto. Es una referencia a una película, gente, que decía que esta noche cenaremos en el infierno, ¿no? No recuerdo qué película era. Julie Lirox. Julie se crió en los barrios humildes, de pequeña, adoptó el apellido. Vale. Podrás cambiar de héroe en el panel de detalle del héroe actual. Nuevo héroe desbloqueado. Cuidado. Ah, miradlo aquí. Vale, que hay que ir al héroe actual, ¿eh? Hacer fútil una vez al día aumentará la moral de los soldados, dice. Reduce el coste de la construcción en un 10%. No tenía ni puta idea de esto, ¿eh? Reduce el coste de comprar recursos en un 15%. Ya lo tenemos solucionado. Vamos a hacer footing, ¿no? Sube la moral de la peña, ¿eh? Qué loco, no me había dado cuenta de eso, ¿eh? Bueno, tampoco nos lo habían dicho, también te digo. A ver, Darkwater aquí... Nada, nuestros pilotos están fastidiados. Y a ver esta. Vale. Nada, tenemos los espías ocupados. Y aquí lo mismo. Necesitamos bastantes pilotos de tanques, por lo que parece, ¿no? Le he dejado trabado lo del otro campamento. Oficial, nuestros químicos han tenido una idea.
Creen que pueden introducir algunas granadas de gas sonífero en las defensas enemigas. Es peligroso, pero si lo consiguen tenemos una oportunidad para mermar sus fuerzas. Creo que aquí vamos bastante sobrados, así que vamos a evitar eso y vamos a ir de frente, yo creo. A ver, un investigador me vendría bien, la verdad. Para lo que quiera hacer después. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo a entrenar inteligencia, ¿vale? Ahora que hemos subido. Han subido nuestros ingresos un poco. Y por último, la especialización de soldado de la nieve, gente. Lo que yo no sé si esto nos va a hacer falta ahora mismo, en realidad. Los soldados de la nieve. Porque si vamos a ir al desierto, no sé cuánto de útil nos va a resultar. Y soldados del desierto, comandos. La misión continúa con normalidad. Dinerito. Menos mal que habéis llegado, no sabemos cuánto tiempo más podríamos aguantar. Berker nos está asfixiando cada vez más, está reconstruyendo un muro en la frontera en Lowlands. Quiere impedir que la gente se marche de aquí. Maldito Berker les roba el agua y no les permite emigrar hacia el este. Por suerte alguien ha estado velando por nosotros todo este tiempo. ¿Velando por vosotros? Sí, señor, les llaman las tropas de la arena. Se esconden en las montañas y atacan puntos estratégicos de las instalaciones de Berker. Llevan tiempo siendo un verdadero dolor de cabeza para Dragan. Solo se me ocurre alguien capaz de una seña como esa. Tiene que ser Charlie. Sí, acabamos de hablar de él, amigo. Tenemos que encontrarle. Vale. Quizá yo pudiera ayudar. Hace unos días mi primo me dijo que los vio por Hoplands. ¿Estás segura? Vale, que sí. Que está por aquí nuestro querido héroe, ¿no? Y esto nos trae gente de tipo cerebrito. Pues me da un poco igual eso, ¿no? Lo que os digo, gente, yo creo que los de la nieve no me van a hacer falta en realidad, ¿eh? Me da a mí la sensación de que no, ¿eh? Así que voy a cambiar esto. Y vamos a ponerlos a soldados de desierto, por ejemplo, ¿no? Vamos a dejar uno, a lo mejor por irlo teniendo, ¿no? Pero no creo que nos vaya a ser demasiado importante, ¿eh? ¿Me podéis mandar un manitas, por favor, eh? Voy a tener que hacer una campaña de marketing aquí porque no me mandan manitas, gente. Pero vamos a ver. Lo que sí necesito son pilotos de tanque, ¿eh? Me los piden para todas las misiones. Hay aquí un tremendo asalto de estos. Vale, aquí a ver si me da para otro. No tengo espías. Ni pilotos de tanque, ni pilotos de tanque. Necesito más gente ahí, en esas profesiones de tier 2. Ya esto es igual, gente. Los voy a ir moviendo hacia adelante porque me hace falta... Me hace falta gente de tier 2, Yes, sir. De tier 3 no me están pidiendo tanto. Que aquí un francotirador tampoco le diría yo que no, Azul y amarillo. Un poquito pocho, ¿no? Copy that, boss. Roger that. Yes, sir. Un acorazado ya de tier 3, esto sí lo voy a dejar. Pero está claro que necesitamos más gente. Vale, misión completada. Venga, vamos a volver a abrir la mano con los reclutas, gente. Mantenimiento, tira para allá. All right. Recluta de precisión. Necesito pilotos de tanque. Yes, sir. Vamos a ver. No, este no. Yes, sir. Definir objetivo. Piloto de tanque. Estos tardan en recuperarse, no me interesan. Voy a mejorar este, ¿vale? El edificio de investigación. Creo que sí, dinero tenemos suficiente. Lo que necesito es seguir abriendo... Seguir descubriendo nuevas cosas, mejorando. Aquí otro barracón. Otra casita de estas por aquí. Aquí una torre seguro que tampoco viene mal. Exactamente aquí. Yes, sir. Esto es para especializarse, ¿ve? Un nuevo aviador. Yes, sir. Yes, sir. Vale, soldado del desierto. Yes, sir. Vale, pues necesitamos seguratas y... También puedo desbloquear un nuevo edificio de medicina.
Aunque por ahora lo de psicólogos todavía no me lo han pedido, ¿no? Este tiene gripe. Ya no va allá. Understood. Velocista. Es que no sé si contratar a esta gente. No me convencen. Creo que los voy a contratar por rellenar huecos, ¿vale? Voy poniendo gente en las torres de vigilancia y eso. Uf, esto está a punto de explotar, ¿eh? Vamos a poner aquí más de esto, gente. Porque nos va a reventar el campamento, ¿eh? Generar energía solar. Esto tampoco estaría de más, ¿eh? Pero lo dicho, necesitamos primero investigar más rápido. Mirad, nuevo heroico. Lo podemos poner a inteligencia. Yes. Yes, sir. Y lo mandamos a ser espía, por ejemplo. All right. Vale, vamos a ver las misiones. A ver si podemos hacer ya el del campamento este. Tengo curiosidad. No, todavía no. Y aquí tampoco, ¿no? Los espías están descansando. No, vale, eso lo podemos hacer. Sure thing. Roger that. Roger that. No, de loco. Eso sí, nuestros personajes tienen bastante experiencia, ¿eh? Yes, sir. Se han vuelto bastante buenos en sus roles. Okay. Fijaos que tenemos 90 de 200, ¿eh? O sea, el campamento se puede volver una auténtica locura. A ver, en esta ciudad que nos mandaban, creo que investigadores, ¿verdad? Vamos a realizar ahí una campaña de marketing luego. Aquí nos envían cerebritos, que nos da bastante igual. Ya tenemos suficiente, mejoramos aquí el sistema del centro de investigación. Ahora tenemos al máximo, ¿eh? Vamos aquí, mejorar todos. Vale. Vamos a la comunicación confidencial esta. Acabamos de encontrar el ordenador donde se controlan todos los elementos defensivos de la base. Podríamos desactivarlos, pero si lo hacemos podríamos hacer saltar la alarma. Sin un experto en seguridad yo no lo haría, ¿eh? Vale, ahora cuando cobremos hacemos la campaña y nos traemos gente investigadora, ¿vale? Vale. Vale, salió todo bien. victory. Well done. Vamos a hacer aquí nuestra campañita de marketing. Yes, sir. Nuevo piloto de tanque. Yes, sir. Yes, sir. Este no tiene objetivo asignado, perfecto. Vamos a hacer la francotiradora. Consider it done, boss. Yes, sir. Mirad, aquí tenemos un investigador, ¿eh? Que también tiene buen rasgo para ser soldado. No, vamos a aprovechar que ya tiene la velocidad entrenada. Copy that, boss. Consider it done, boss. Tendría que revisar directamente los edificios. Yes, sir. All right. Los edificios de entrenamiento en vez de la lista, gente, porque aquí podemos ver quién no es soldado. Vale, tenemos otro soldado del desierto ya casi. Roger that. Yes, sir. Y tenemos otro espía que se está formando. Vale. Veamos cómo va nuestra... Estos se están especializando. Estos también. Este no, tiene un 89. Deberíamos irlo ya preparando, yo creo. Con 89 tampoco es demasiado. Si ya podemos hacer esta. Vale. Consider it done, boss. Okay. No, nuestros espías están descansando. El acueducto de Berker. Y esta. Esta la podemos hacer, yo creo, ¿eh? Ah, no. Están nuestros espías descansando, gente. Necesitamos más gente. Vamos a tener que subir el número de... cuidado, seguridad. El número de personas que tenemos en cada especialización. Y bueno, lo que os digo, tampoco corre prisa. No es que tengáis que llegar a cierto objetivo en un tiempo ni nada, así que bueno. Vale, torre de vigilancia. Y vamos a montar el otro centro de seguridad por aquí.
que coja todo esto, así. Siguientes investigaciones. Vamos a ver. Podríamos mejorar también esto de aquí para entrenarlos más rápido. Pero esto también me interesa, ¿eh? El tema de los paneles. Vamos a ir con lo de los almacenes, ¿vale? Vamos a ir con lo de los almacenes y me estoy planteando tener otro centro de investigación, ¿eh? Me parece que van muy lentos, ¿eh? Yes, sir. Vale, tenemos un nuevo espía. Mantenimiento todavía nos falta gente, ¿verdad? En principio lo tenemos ya. Yes, sir. Hay que poner otra cantina, ¿eh? La gente ya no cabe aquí. Asistencias, rellenar. La gente viene toda a comer al mismo sitio y se revientan unos a otros, ¿eh? Lo que sí puedo hacer es mover estos centros de investigación, porque en verdad pasa que esto hace ruido, ¿verdad? No hace ruido, ¿eh? Pues igual me quito un barracón de estos y la pongo aquí, ¿eh? O esto, lo que os digo. Esto aquí da un poco igual donde esté. Puedo poner aquí y plantar aquí tremenda cantina, ¿eh? Nuevo piloto de tanques, perfecto. Sí, vamos a necesitar más cocineros también, entonces. Mirad, hablando del rey de Roma, ¿no? Vamos a ponerle aquí entrenar velocidad mientras. Hasta que cobremos. Yes, sir. Vale, aquí se puede monitorizar soldados, ¿vale? Esto no lo he estado haciendo. Lo vi creo que en el primer vídeo. Y podéis tenerlo aquí, ¿vale? Para estar atentos a cuando ya tengáis lo que necesitabais para usarlo o lo que sea, ¿sabéis? Está bastante bien. Tenemos otro de seguridad, perfecto. Vale, ¿puedo ya hacer esta misión, por favor? Copy that, boss. Understood. Okay. Me falta otro espía, tío. Understood. Copy that, boss. Tiene que ser un buen espía, ¿eh? Y el acueducto este, bueno, si meto a uno en artillería, debería poder, ¿no? Vamos a ver, uno que tenga mucha fuerza. Bueno, pues si no, soldados rasos, gente. Yes, sir. Al menos este tiene una buena pasión. Okay. Especializamos. Yes, sir. Estamos aquí, acueducto. Vamos a ver. Understood. Sure thing. Espía, francotirador le queda poco. Copy that, boss. Okay. Algo complejo, ¿eh? 134. Bueno. Vamos a dejarla ahí a la artillería, para que vaya cogiendo experiencia. Deberíamos tener más que sea uno en cada sitio, ¿vale? Creo yo. Vale, 3500. Así podemos ya hacer eso. ¿Por qué quiero hacer eso, gente? Porque conseguir dinero significa que puedo mantener a más gente, ¿vale? A más cocineros, más investigadores. Entonces, bueno, tener dinero siempre es bien. Vale, ahí tenemos la nueva cantina. Yes, sir. Esta aquí se ha quedado bugueada por alguna razón. Dice que este objetivo de entrenamiento no le ayuda o algo así. Está en su profesión. Igual lo que quiere es ascender o algo así. Sure thing. Tiene un 140, o sea, está bastante broken, ¿no? Bueno, vamos a poner la precisión, a ver. Y ya podemos mejorar almacenes, ¿eh? Vamos a mejorar el de combustible. Porque comidita sí que estamos usando más. Y el de combustible... Yes, sir. Mejorar. Vale, vender automáticamente el 50% cuando el almacén se llene. Que vamos a empezar a ganar un poquito de dinerinchi, ¿eh? Vamos a ver si podemos ya hacer esta misión. Consider it done, boss. Okay. Sure thing. Sure thing. All right. All right. Ahora sí. Allá que vamos. El acueducto de Berker. Roger that. Copy that, boss. También podemos ya. Consider it done, boss. Consider it done, boss. Roger that. Vale, tenemos un 50% más o menos de ventaja.
Así que vamos a darle cañita. Vale, bastante pasta. Esto no parece que llegue al máximo tampoco. Pero cuando empecemos a cambiar de energía, de usar combustible a no usarlo, nos va a venir bien, ¿eh? Va a ser aquí también algún tema de ocio. Un museito por aquí. Sí, timidillo. Cuidado, amenaza detectada. A ver, a ver, a ver. A ver que quiero ver cómo se lo carga la batería. Mirad, mirad. No tiene a dónde huir, A ver, está. Uy, ha fallado, Nada, se ha ido con el rabo entre las piernas, gente. Rotísimos, ¿no? A ver, ¿qué tal han ido esas misiones? La del acueducto, perfecta, ¿no? 7000 pounds. Vamos a hablar del campamento, Las tropas del Red Dunes Camp están intentando alertar a Berker de nuestra presencia. Si consiguen establecer contacto, vendrán con refuerzos y será imposible recuperar el campamento. Debemos tomar su edificio de comunicación para que queden aislados y Berker no nos descubra. ¿Qué hacemos? Enviamos a nuestros espías para que saboteen las radios y traigan información. No, vamos a enviar a los espías. Para algo están, ¿no? Digo yo, gente. ¿Y aquí qué pasa? Que no tenemos un tío por la mañana. Lamentable, ¿no? Y aquí nos faltan cocineros. Lamentable también. Mira, toma cocinero. Cocinero aquí en la cantina por las mañanas, ¿no? Venga, de una. Otro de mantenimiento. Yo no sé cómo va el mantenimiento. Lo que veo es que esto está bastante tenso, el tema de la energía. Bueno, no veo tantas cosas en rojo como antes. Yo creo que va bien. Vamos a ver esta misión. Por fin hemos recuperado el Red Dunes Camp. Este campamento será una pieza clave en nuestra batalla contra el malvado Dragon. Gracias a la información obtenida hemos tenido 4500 de puntos de investigación. 2 integrantes del equipo se han lesionado. Totalmente worth it, Good job, soldiers. 2, los has contado. Hay que ir 4, Nada de locos, ¿no? Lo hemos recuperado. El Red Dunes Camp vuelve a ser nuestro. Enhorabuena. Desde aquí podremos liderar todo el territorio del desierto y devolverle al pueblo el flujo de agua. La crisis climática está arrasando la zona y aún encima ese majadero de Dragon les está quitando la poca agua que les queda. Están para el arrastre, las instalaciones están para el arrastre, las tropas lo destrozaron todo durante el asedio. No te preocupes, convertiremos esta humilde base en la envidia de todos. Desde ahora puedes cambiar de campamento siempre que quieras, cuidado, Para hacerlo solo tienes que ir al mapa y seleccionar cuál quieres que sea tu base de operaciones. No te preocupes, si lo haces dejaremos el One Military Camp en buenas manos. Cambiar de entorno tiene sus ventajas. Hay ciertas unidades que entrenan mucho mejor en el desierto que en las zonas boscosas, y eso puede que nos convenga. Por otro lado, cada campamento tiene su propia economía. Esto afecta a todo lo relacionado con recursos, dinero y préstamos. Será como volver a empezar, pero también nos permitirá probar cosas nuevas. Si quieres puedes transportar reclutas de un lugar a otro, eso sí, no nos saldrá gratis, tendremos que pagarles una compensación por el cambio de destino. Lo dejo a tu elección, recuerda que tenemos recursos limitados. Ese termómetro pero el calor hará que nos cueste conciliar el sueño, dice. ¿Pero es necesario que cambie de campamento? No sé qué hacer, la verdad. Sure thing. Copy that, A ver, este boss. campamento está un poco Sure thing. de aquella manera, o sea, hay cosas que cambiaría. Sure thing. Pero empezar de cero lo veo bastante duro, ¿no? Si me dijeran que hay que cambiar porque desde allí podremos llegar a las bases del enemigo o lo que sea, pues Copy that, boss. te lo comes, ¿no? Pero si es opcional... No, gente, ¿qué pensáis? No sé. Igual también allí en el desierto el tema de la energía solar y todo eso se da mejor. Vamos a ver, vamos a echar un vistazo al mapa. ¿Ves? Aquí tiene pinta que hay un campamento de las nieves. Tiene pinta que va a haber 3 campamentos, gente. Esta es la base enemiga final, supongo. Aquí está el campamento del desierto. A ver, podemos hacerlo por añadirle una dificultad más, ¿no? Yes, sir. Porque vamos a tener que gestionar 2 campamentos. Porque este campamento no lo voy a abandonar. Tengo aquí toda la gente entrenada y todo, Yes, ¿sabes? sir. Porque me puedo llevar a la gente, pero... Sure thing. Bueno, si me puedo llevar a la gente y la investigación, eso sí supongo que se comparte, ¿no? Porque si no me pego un tiro en las pelotas, Podemos mejorar ya todos los almacenes. Pero falta este de aquí, pero bueno. Esto lo haremos ahora.
Será lo siguiente que desbloqueamos. Yes, sir. Yo creo que es que aquí han llegado ya al máximo de su profesión o algo así, ¿eh? Me da bien la sensación, ¿eh? Consider it done, boss. Okay. Vamos a hacer una prueba, ¿vale? Voy a guardar. He creado otro guardado para quedarme aquí. Veis que pone bosque, ¿no? Vamos a ver cómo es el nuevo campamento. Lo he dicho, creo que puede ser... Creo que puede ser divertido, ¿vale? Cambiar a campamento. Aquí, no sé, me dijo que podía mandar a los reclutas o algo así. Pero no sé cómo debemos hacerlo. Igual cuando esté allí, ¿no? Bueno, vamos a probar, gente. Vamos a probar. No se puede cambiar con las misiones activas. Cambiar campamento. Tú y John Hawkins os desplazaréis al nuevo campamento. El campamento previo se mantendrá en pausa, aunque puedes volver más tarde si lo deseas. A partir de ahora, el dinero que recibas de asignación y recompensa de misiones se ingresará en la cuenta corriente del nuevo campamento. Qué guapo, ¿no? 54.000 de ingresos, claro, porque no tenemos gastos, ¿eh? Buah. Vale, y ahora yo me puedo traer de aquí gente. Vale, sí, mirad. Me puedo traer a la gente entrenada, ¿eh? Gente, pues yo creo que lo voy a hacer, ¿eh? Voy a hacer la locura y me voy a venir aquí, ¿vale? Porque me va a permitir primero volver a construirlo todo como me gustaría, con las cosas que hemos desbloqueado, ¿vale? El tema de la producción, que esté conectado directamente a donde se consume y demás. Y luego, pues que al final creo que es parte del juego, ¿no? Y también avanzar un poco y todas esas cosas que hicimos mal al principio, volver a hacerlas y hacerlas bien, ¿vale? Y dejar un poco atrás a la gente que tampoco nos interesa y ir reclutando aquí nueva gente más formada, ¿no? Creo que es parte del juego, así que vamos a hacerlo, ¿vale? En el siguiente vídeo os traeré el campamento ya montado, ¿vale? No voy a montarlo todo en un vídeo porque, bueno, yo creo que puede ser bastante coñazo y seguramente vaya moviendo cosas y demás. Así que creo que por ahora vamos a dejar el vídeo por aquí, ¿vale? Hemos acabado con el primer comandante, hemos descubierto el tema de los héroes, tenemos una nueva misión, un nuevo campamento. Y así que nada, gente, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, apoyad ahí con un buen like. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.